Parte 1. La testarudez de la mente y la resistencia al cambio. La mente humana es perezosa, se autoperpetúa a sí misma, es llevada de su parecer y con una alta propensión al autoengaño. En cierto sentido, creamos el mundo y nos encerramos en él. Vivimos enfrascados en un diálogo interno interminable, donde la realidad externa no siempre tiene entrada. Buda decía que la mente es como un chimpancé hambriento en una selva repleta de reflejos condicionados. Tu mente, al igual que la mía, es hiperactiva, inquieta, astuta, contradictoria. La mente no es un sistema de procesamiento de la información amigable, predecible y fácilmente controlable, como ocurre con muchos computadores. Nuestro aparato psicológico tiene intencionalidad, motivos, emoción y expectativas de todo tipo. La mente es egocéntrica, busca sobrevivir a cualquier costo, incluso si el precio es mantenerse en la más absurda irracionalidad. Carlos, un joven de 17 años, cree que su cara se parece a una vejiga porque, según él, el cuello es demasiado ancho respecto de la cabeza. Carlos no está loco, ni sufre de daño neurológico alguno. Sin embargo, se detesta y se ve monstruoso cada vez que mira su imagen en el espejo. Cuando se le midió la proporción cabeza-cuello para demostrarle, entre comillas, que estaba dentro de los parámetros normales, rechazó enfáticamente el procedimiento. Dijo que las estadísticas estaban equivocadas y que el terapeuta pretendía engañarlo para evitarle el sufrimiento. Carlos padece un trastorno dismórfico corporal, cuya característica es una distorsión de la autoimagen, expresada como, entre comillas, preocupación por algún defecto imaginado o exagerado del aspecto físico. De más está decir que Carlos no tiene ningún defecto físico. En estos casos, el error en la percepción de la imagen corporal es evidente para todos, menos para quien padece el trastorno, que se empeña en defender su punto de vista, aun a sabiendas de que tal creencia le está destruyendo la vida. La pregunta que surge es obvia. ¿Por qué en determinadas situaciones continuamos defendiendo actitudes negativas y autodestructivas a pesar de la evidencia en contra? ¿Por qué permanecemos atados a la irracionalidad, pudiendo salirnos de ella? Anthony de Mello decía que los humanos actuamos como si viviéramos en una piscina llena de mierda hasta el cuello, y nuestra única preocupación principal se redujera a que nadie levantara olas. Nos resignamos a vivir así, limitados, atrapados, infelices y relativamente satisfechos, porque, al menos, mantenemos los excrementos en un nivel aceptable. Conformismo puro. La revolución psicológica verdadera sería salirnos de la piscina, pero algo nos lo impide, como si estuviéramos anclados en un banco de arena movediza que nos chupa lentamente. El pensamiento que nos prohíbe ser atrevidos y explorar el mundo con libertad está enquistado en nuestra base de datos. Entre comillas, más vale malo conocido que bueno por conocer. La piscina. La mayoría de las personas mostramos una alta resistencia al cambio. Preferimos lo conocido a lo desconocido, puesto que lo nuevo suele generar incomodidad y estrés. Cambiar implica pasar de un estado a otro, lo cual hace que, inevitablemente, el sistema se desorganice para volver a organizarse luego, asumiendo otra estructura. Todo cambio es incómodo, como cuando queremos reemplazar unos zapatos viejos por unos nuevos.
Teilhard de Chardin consideraba que todo crecimiento está vinculado a un grado de sufrimiento. El cambio requiere que desechemos durante un tiempo las señales de seguridad de los antiguos esquemas que nos han acompañado durante años, para adoptar otros comportamientos con los que no estamos tan familiarizados y nos generan tanta confianza. Crecer duele y asusta. La novedad produce dos emociones encontradas, miedo y curiosidad. Mientras el miedo a lo desconocido actúa como freno, la curiosidad obra como un incentivo, entre paréntesis, a veces irrefrenable, que nos lleva a explorar el mundo y a asombrarnos. Aceptar la posibilidad de renovarse implica que la curiosidad, como fuerza positiva, se imponga a la parálisis que genera el temor. Abandonar las viejas costumbres y permitirse la revisión de las creencias que nos han gobernado durante años requiere valentía. Ahora bien, podemos llevar a cabo la ruptura con lo que nos ata de dos maneras. A. Lentamente, en el sentido de desapegarse, despegarse. O B. De manera rápida, lo cual implica, entre comillas, aceptar lo peor que podría ocurrir, de una vez por todas, en el sentido de soltarse, saltar al vacío, jugársela sin anestesia. Las teorías o las creencias que hemos elaborado durante toda la vida sobre nosotros mismos, el mundo y el futuro se adhieren a nuestra psiquis, se mimetizan con todo el trasfondo informacional y las convertimos en verdades absolutas. Le hacemos demasiado caso a las creencias que nos han inculcado de pequeños. Si toda la vida te han dicho que eres un inútil, es probable que tu mente se crea el cuento y organice una base de datos sólida alrededor de la incompetencia percibida. Entonces decir, entre comillas, soy un inútil, es mucho más que una opinión, es una revelación convertida en dogma de fe. El eslogan educativo, con los años, se convierte en un mandato difícil de ignorar. Entre comillas, si mis padres y amigos me lo dicen, por algo es. Así nace el paradigma, es decir, la certeza incontrovertible de que soy como me han dicho que soy. Desde pequeña, Clara siempre había sido considerada la, entre comillas, menos capaz de la familia, por tanto sus hermanas como por sus padres y maestros. La mujer no había sido disciplinada, estudiosa y acatada, como esperan la mayoría de los centros educativos, sino más bien hiperactiva e impulsiva. A sus 30 años se mostraba distraída, rebelde y poco convencional. Su espíritu creativo e inquieto la había llevado a estudiar artes plásticas y danza, mientras sus dos hermanas habían preferido carreras más tradicionales. Para orgullo de su padre, un empresario exitoso de gran reconocimiento social, la hermana menor había estudiado ingeniería de sistemas y la mayor había obtenido una maestría en administración de negocios. Clara no era precisamente una oveja negra, pero sí parecía de otra familia. Se vestía de manera extravagante, le gustaba la nueva era, leía poesía, no se había casado y tenía actividades que su núcleo familiar consideraba como poco normales, entre comillas. En cierta ocasión, participó en una manifestación a favor del matrimonio entre homosexuales, lo que llevó a su madre a pensar que necesitaba ayuda psicológica y le consiguió una cita con un psiquiatra que además era cura. Clara incorporó desde su temprana infancia mensajes negativos relacionados con su desempeño y desarrolló un esquema de incapacidad con el cual luchaba de tanto en tanto sin mucho éxito. En cierta ocasión, el padre de Clara me manifestó su preocupación ante la posibilidad de que ella sufriera de ciertas limitaciones intelectuales. Si el esquema de inseguridad permanecía desactivado,
Se aceptaba a sí misma de manera incondicional, era alegre y derrochaba sentido del humor. Pero si el esquema negativo se activaba, entre paréntesis, por ejemplo, si fracasaba en algún proyecto, o si alguien la comparaba con sus hermanas, o si su padre la ignoraba, dejaba de ser una mujer feliz y chispeante para convertirse en una persona insegura, retraída e irritable. Cuando la idea de incapacidad se imponía, no había razones ni argumentos que la pudieran hacer cambiar de opinión. En esos momentos oscuros, entre comillas, como ella los llamaba, dudaba de todo y pensaba que su vida no tenía sentido. Buscaba desesperadamente la aprobación de su padre y odiaba a sus hermanos. Un día cualquiera, un acontecimiento inesperado, modificó la relativa calma familiar. Le diagnosticaron cáncer de próstata al padre de Clara. Su madre y las dos hermanas se derrumbaron. La ingeniería de sistemas y los negocios internacionales no podían hacer mucho para ayudar al pobre hombre. Contra todo pronóstico, fue Clara quien le puso el pecho a la adversidad y lideró la cuestión. Durante el año y medio que duró el tratamiento, la hija limitada, entre comillas, se convirtió en el principal soporte afectivo de la familia. Les enseñó a meditar, impuso la sana costumbre de expresar emociones y defendió el derecho del enfermo a saber la verdad. Se entendió con los médicos y con la depresión de su padre. Estudió el tema del cáncer a profundidad y, entre comillas, gerenció todo el proceso de cura. En fin, Clara mostró que tenía el don de una fortaleza amable, entre comillas, y una excelente aptitud para enfrentar las situaciones difíciles, una cualidad que había pasado desapercibida para todos, incluso ella misma. Lo más interesante es que por primera vez actuó sin buscar la aprobación de nadie. Su argumento era concluyente. Me nace, entre comillas. Las situaciones límite siempre nos confrontan, y si somos capaces de aprovecharlas, podemos revisar nuestra mente a fondo. Las situaciones límite pueden hundirte o sacarte a flote, conformar un síndrome de estrés postraumático o formatear el disco duro. Las creencias más profundas se tambalean cuando nuestras señales de seguridad desaparecen, y allí el cambio es inevitable. Después de la dolorosa experiencia, el esquema de ineficacia de Clara perdió fuerza. De manera similar, el estereotipo familiar de creerla muy rara, entre comillas, desapareció y fue reemplazado por una actitud más positiva y respetuosa frente a él. Pese a las mejorías, Clara pidió ayuda profesional y su autoeficacia subió como espuma. La terapia logró instalar un nuevo esquema adaptativo. Entre comillas, soy capaz, y el mundo no es tan crítico como pensaba, y si lo fuera, ya no me importa. Mi futuro está en mis manos, en buenas manos. La conclusión parece obvia. Nos convencemos de lo que somos, asumimos el papel que el medio nos asigna, como si fuéramos ratones de laboratorio. Pero cabe la pregunta, ¿y si no hubiera situaciones límites que nos precipiten al cambio? Si nuestra vida se quedara anclada a la rutina y a la resignación de sufrir por sufrir, sencillo y complejo a la vez, debemos crear nosotros mismos las condiciones límite. Hay que crear la capacidad de pensarse y repensarse a la luz de nuevas ideas. Los procedimientos psicológicos más eficientes para que el cambio se genere consisten en llevar al paciente, de manera adecuada y responsable, a enfrentar lo temido, lo desconocido o lo inseguro. Es allí, durante la exposición en vivo y en directo, que la realidad se encarga de actualizar nuestro software, de curarnos, de ponernos en camino de la racionalidad
y enderezar la distorsión. Una vez las creencias se organizan en la memoria, las defendemos a muerte. No importa cuál sea su contenido. Quizás esta sea la base de la irracionalidad humana. Dicho de otra forma, una vez instaladas las creencias, defendemos por igual las saludables y las no saludables, las racionales y las irracionales, las correctas y las erróneas, aun cuando nuestro lado consciente piense lo contrario. ¿Por qué no somos capaces de descartar lo inútil, lo absurdo o lo peligroso de una vez? Siguiendo a Krishnamurti, si vemos un precipicio, no necesitamos hacer cursos de precipicio 1, precipicio 2 y precipicio 3 para concientizarnos del riesgo. El hecho se impone. La percepción directa es suficiente. Vemos el peligro y no dudamos en retirarnos. Entendimos. Y punto. ¿Por qué entonces en la vida cotidiana caemos tantas veces por el precipicio? ¿Por qué repetimos los mismos errores? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir una actitud racional frente a los problemas? ¿Somos masoquistas o ignorantes o testarudos? Recuerdo a un señor que temía tragarse la lengua. Dormía sentado, solo se alimentaba de líquidos y apenas lograba comunicarse con los demás, pues trataba de mantener la lengua quieta. Entre paréntesis, el órgano más móvil de nuestro cuerpo. Como tal objetivo era prácticamente imposible de alcanzar, el señor se sentía todo el tiempo al borde de la muerte por asfixia. El pensamiento automático que lo invadía una y otra vez era terrible. Entre comillas, si me trago la lengua, moriré. Obviamente, el temor formaba parte de un síndrome más complejo, que no detallaré aquí. Lo que me interesa señalar es que ninguna explicación lógica y racional sobre la imposibilidad de tragarse la lengua funcionó. La única estrategia que mostró resultados positivos fue exponerse a lo temido. Tráguese la lengua, inténtelo, a ver si es capaz. Después de varios ensayos infructuosos, la retroalimentación fue concluyente. Sí, usted tenía razón. No puedo, dijo evidentemente aliviado. ¿Qué proceso intervino para que mi paciente finalmente lograra modificar su creencia irracional? La realidad. Ella se impuso de manera correctiva. Los hechos le mostraron de manera irrefutable lo absurdo de su creencia. Una experiencia vital vale más que 1000 palabras, entre paréntesis, o muchas horas de consulta. La información que llega de la experiencia directa es mucho más terapéutica que la teoría, aunque las dos son necesarias. Como veremos en la tercera parte del libro, la primera es la fuente de la sabiduría y la segunda el fundamento de la erudición. Conozco muchas personas desbordantes de conocimiento científico, pero sin sentido común. El camino es aquietar la mente e inducirla a que se mire a sí misma de manera realista. Una mente madura, equilibrada y que aprenda a perder. Una mente humilde, pero no atontada. Una mente abierta al mundo, vigorosa y con los pies en la tierra. Al menos 3 aspectos influyen para que la mente se cierre sobre sí misma y viva en el autoengaño. A. La economía mental o cognitiva. B. Las profecías autorrealizadas. Y C. Las estrategias evitativas y compensatorias. Entre paréntesis, en el anexo 1, aplicaciones prácticas de la parte 1, daré algunas indicaciones de cómo atacar estas distorsiones. Veamos cada una en detalle. Economía cognoscitiva o la ley del mínimo esfuerzo. Como ya dije,
La mente humana es supremamente conservadora. El principio que maneja nuestro aparato psicológico es impactante. Cuando la información que llega al organismo no coincide con las creencias que tenemos almacenadas en la memoria, resolvemos el conflicto a favor de las creencias o esquemas ya instalados. Es decir, nos hacemos trampa. Le creemos demasiado a las creencias porque es más cómodo no cuestionarnos a nosotros mismos. La mente humana autoperpetúa constantemente la información que tiene almacenada. Supongamos que un profesor racista está convencido de que los estudiantes negros son menos inteligentes que los blancos. Entre paréntesis, creencia o esquema segregacionista. Y resulta que en los últimos exámenes, los puntajes más altos correspondieron a los estudiantes negros. Como consecuencia de lo anterior, su mente entrará en una fuerte contradicción, ya que los hechos no concuerdan con la expectativa generada por su esquema racista. Los estudiantes blancos obtuvieron los puntajes más bajos. Para resolver el conflicto, el hombre tiene al menos 3 opciones. A. Revisar la creencia y reemplazarla por otra. Entre comillas, los alumnos negros son tan o más inteligentes que los alumnos blancos. B. Calibrarla o crear excepciones a la regla. Entre comillas, no todos los alumnos negros son menos inteligentes que los alumnos blancos. C. Negarse a revisar la creencia o buscar excusas. Entre comillas, con seguridad hicieron trampa. El examen estuvo demasiado fácil. O fue pura suerte. Lo sorprendente es que la mayoría de los humanos elegimos la opción C. Lo que coincide con nuestras expectativas lo dejamos pasar y lo recibimos con beneplácito. Lo que es incongruente con nuestras creencias o estereotipos lo ignoramos. Lo consideramos sospechoso, entre comillas, o simplemente lo alteramos para que concuerde con nuestras ideas preconcebidas. La economía mental parte del siguiente principio. Es menos gasto para el sistema conservar los esquemas que tenemos almacenados que cambiarlos. Si el profesor racista decidiera ubicarse en el punto A y cambiar de manera radical su creencia segregacionista por una más benigna, ello entrañaría un esfuerzo considerable, de manera similar a cuando formateamos un disco duro. Si la revisión de la idea racista se hiciera de manera adecuada y consecuente, debería incluir un paquete completo de modificaciones, como, por ejemplo, dejar de frecuentar amigos racistas, acabar con otras ideas prejuiciosas relacionadas, acercarse a la gente negra y establecer vínculos con ella. En fin, habría que destruir una historia y comenzar a construir otra. Por otra parte, si el supuesto profesor eligiera como solución el punto B, actuaría como el mejor de los reformistas. Entre comillas, sigo siendo racista, pero no de línea dura. Hay algunos negros que parecen blancos. Hay algunos negros que son buenos. Se crearía una excepción a la regla, una especie de subrutina para hacer más flexible, entre comillas, el esquema. Sin embargo, muchos principios no admiten semejante tibieza ni puntos medios. Definirse como un poco racista, entre comillas, sería como decir que uno es un poco asesino, entre comillas. Ubicarse en el punto B implicaría entonces mantener el esquema sin integrar satisfactoriamente la información contradictoria. Recordemos a Susanita cuando le decía a Mafalda que no odiaba a los obreros porque ellos no tenían la culpa de ser tan horribles. De lo anterior, queda claro que el cambio real
implica modificar muchos factores asociados a las creencias, y que esa modificación supone un costo que no siempre estamos dispuestos a asumir. Un hombre se encuentra con otro, lo saluda efusivamente y le dice: «Hola, Ernesto, qué alegría verte. ¿Cómo has cambiado? No pareces el mismo. Estás más alto, tu piel se ve más blanca y tus ojos ya no son azules». El otro responde: «Lo siento, usted está equivocado, yo no soy Ernesto». Entonces el hombre agrega sin titubear: «Es increíble, hasta de nombre te has cambiado». Así funciona la mente. Si no gana, empata. La economía mental, la que nos mantiene atados a los viejos hábitos, depende de una serie de mecanismos erróneos llamados sesgos. Con fines didácticos, me referiré solamente a los tres más importantes: sesgos atencionales, sesgos de memoria y sesgos perceptuales. Es importante aclarar que aunque los abordaré por separado, en la práctica todos operan conjuntamente. 1. Sesgos atencionales. Cuando prestamos atención no lo hacemos de manera objetiva y desprevenida. Por ejemplo, si una persona tiene un esquema de incompetencia, entre paréntesis, no soy capaz, su atención estará más orientada a detectar fallas que aciertos personales, lo cual fortalecerá cada vez más su idea de incapacidad personal. Si alguien ha creado un esquema de abandono, entre paréntesis, la gente que amo tarde o temprano me abandonará, la mente estará más atenta a destacar señales de rechazo que indicadores de afecto positivo. Un esquema de grandiosidad, entre paréntesis, narcisismo, hará que la persona esté más atenta a los elogios que a las críticas. La atención trabaja al servicio de los esquemas que tenemos. No es libre, sino esclava de las creencias. Vemos lo que nos conviene, sacrificamos todo, lo real, por aquellas partes o trozos de información que concuerdan con nuestra motivación básica. Veamos un caso. Juana era una muchacha de 23 años, muy insegura en el amor, porque se sentía poco interesante y no querible, entre comillas. Con todos los jóvenes con los que había mantenido relaciones, le pasaba lo mismo. A los pocos días de cada romance, la duda hacía su aparición. Entre comillas, cuando me conozca bien se va a sentir decepcionado y me va a dejar. La activación de su esquema de inamabilidad hacía que su atención se concentrara más en los indicios negativos, entre paréntesis, aburrimiento, cansancio, distracción de su pareja, que en las manifestaciones positivas de amor, entre paréntesis, alegría, interés, expresiones de afecto. Consecuentemente con lo anterior, su mente contabilizaba más lo malo que lo bueno y confirmaba erróneamente el sistema de antiamor del cual era víctima. Como resulta obvio, ninguna relación prosperaba. De manera sistemática, al cabo de 1 o 2 meses, la contabilidad mostraba un saldo rojo de proporciones enormes y ella optaba por retirarse antes de que su compañero la dejara por poco interesante, entre comillas. Lo contradictorio de las predicciones de Juana era que los hombres de los cuales ella prescindía no se resignaban a la pérdida y seguían llamándola de manera insistente para tratar de reiniciar la relación. La atención debe ser balanceada, ver todo, lo bueno y lo malo. No podemos fraccionar la vida como si se tratara una cuestión de compra y venta. Ver todo, estar en contacto pleno con la realidad, tomar conciencia de los esquemas que dirigen nuestra atención y completar la observación con lo que nos quedó por fuera. Ver la belleza del bosque
sin dejar escapar la belleza de cada árbol. Prestar atención a la atención, vigilar al observador para hacerlo más objetivo y honesto. La atención sesgada perpetúa las teorías negativas que tenemos de nosotros mismos, el mundo y el futuro, y crea condiciones irreales de confirmación. La mejor manera de poner a tambalear un esquema negativo y comenzar a desprenderse de él es concentrar la atención en todos los aspectos de la realidad que nos rodea. 2. Sesgos de memoria. Nuestros recuerdos no son tan pulcros y objetivos como nos gustaría. A diferencia de lo que nos sugiere el sentido común, la memoria no permanece inalterable a través de los años. Si pudiéramos viajar al pasado, estoy seguro de que nos sorprenderíamos al ver cómo los hechos acaecidos no fueron como los recordamos. Embellecemos o dramatizamos nuestro pasado y luego tomamos decisiones con base en esos datos alterados. De manera similar a lo que ocurre con los sesgos atencionales. Recordamos más fácil y mejor aquello que concuerda con nuestros esquemas o creencias almacenadas. Autoengaño por todas partes. Por ejemplo, si estoy convencido de que soy torpe, recordaré más fácilmente situaciones de torpeza que situaciones en las que he sido hábil o diligente. Si creo que no soy digno de amor, recordaré con más frecuencia fracasos afectivos que los buenos momentos de amor. Si pienso que un amigo es desleal, es probable que recuerde más sus intrigas, entre paréntesis, así sea una, que sus actos de compañerismo, entre paréntesis, así sean muchos. Diego era un hombre de 32 años, al que se le había diagnosticado una depresión mayor. Lo que más lo atormentaba eran los sentimientos de inseguridad en el trabajo. Había llegado un nuevo jefe supremamente exigente que lo había intimidado desde el primer día. La consigna del mandamás era demoledora para la mayoría. Entre comillas, el que no rinde, se va. Entre paréntesis, todavía hay gente que piensa que el miedo es un buen motivador para aprender y aumentar el rendimiento, lo cual no es cierto. Aunque el comportamiento laboral de Diego siempre había sido muy bueno, un viejo esquema de incompetencia y otro de autocrítica se activaron de inmediato. Su memoria comenzó a recordar de manera obsesiva fallas anteriores, no solo en lo referente al trabajo, sino en otras áreas. Como nadie está exento de haber cometido errores, la búsqueda confirmaba su incompetencia, entre comillas, una y otra vez. Por otra parte, la autocrítica incrementaba el autocastigo y la depresión, lo que hacía que los recuerdos negativos sobre sí mismo cobraran más fuerza. Además de las creencias, el estado de ánimo también ayuda a sesgar la memoria. La tristeza hace que recuperemos más información depresiva y la ansiedad que recordemos más eventos trágicos o catastróficos. Este fenómeno se denomina aprendizaje dependiente del estado. Diego estaba atrapado en una trampa. Cuanto más se autocriticaba y más incrementaba su depresión, más se autocastigaba con los malos recuerdos. Para romper el círculo vicioso, hubo que intervenir no solo a nivel psicológico, sino también psiquiátricamente. Al cabo de unos meses de terapia, expresó así su sentir. Entre comillas, estaba en un hueco oscuro, como un torbellino que me hundía cada vez más hacia un sinsentido. Algo me arrastraba a la autodestrucción. Sentía que la amargura crecía en mí. Cada día me quería menos y no era capaz de identificar la causa. Era como estar poseído. Y no estaba lejos de la verdad. Estaba poseído, pero de sí mismo. La memoria puede ser la mejor compañera o la peor enemiga.
Además de los esquemas, nuestros recuerdos también están afectados por el tiempo. La información que almacenamos en la memoria no queda estática para siempre, sino que se altera con la entrada de nuevos datos. Esa es la razón por la cual existen los falsos recuerdos, de los cuales no somos conscientes. Juramos que esto o aquello fue así, pero la distorsión existe. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez cuando volvemos a un sitio en el cual habíamos estado hace muchos años y descubrimos que era más pequeño o más grande, más lindo o más feo, menos oscuro o más tenebroso de como lo recordábamos? Así que todo lo que recuerdes puede estar sesgado por los esquemas y por el tiempo mismo. Es mejor sospechar de la remembranza. No digo que haya que desarrollar una amnesia protectora, sino que es bueno tomar con pinzas aquellos momentos que confirman tu malestar, tu alteración y tu dolor. Memoria balanceada, razonada y razonable. Memoria discriminada en la convicción de que no todo lo que brilla es oro, ni nada es tan horrible o tan espectacular como el pasado nos sugiere. 3. Sesgos perceptivos. El proceso de percepción no es pasivo. Algunos filósofos como Locke pensaban que la mente obra como una tabla rasa, es decir, que somos una especie de pantalla en blanco, donde la realidad objetiva se imprime en ella, tal cual es, y sin distorsión alguna. Como ya dije, hoy sabemos que no es así. El ser humano construye en gran parte su mundo interior. Somos activos procesadores de la información. Afectamos el ambiente, y el ambiente nos afecta. Los sesgos perceptivos hacen referencia a las interpretaciones irracionales, erróneas o ilógicas que hacemos de los hechos. Son conclusiones equivocadas que sacamos a partir de lo que observamos o recordamos. Se dio que en una reunión social, un joven homosexual con SIDA hizo un comentario sobre las connotaciones místicas del orgasmo. Según él, la sexualidad es una vía de comunicación con Dios, ya que en el clímax el tiempo psicológico desaparece. Uno de los asistentes, que conocía la enfermedad del hombre, no pudo esconder su disgusto ante el comentario. Entre comillas, no me parece que la sexualidad sea el camino más seguro para alcanzar la espiritualidad. Esa concepción puede llevar fácilmente a la promiscuidad. La vida desordenada solo conduce a problemas. Por eso pienso que deberíamos ver el sexo con más responsabilidad. Acto seguido, se levantó y se fue. Después supe que la persona que se había ofuscado pensaba que los portadores del VIH eran enfermos sexuales, entre comillas. Partiendo de ese estereotipo, había percibido la opinión del joven homosexual como una apología a la promiscuidad. Guiado por su creencia anticida, entre comillas, realizó una interpretación errónea de la información, una inferencia arbitraria a favor de su presunción. Dicho de otra forma, a partir de una premisa falsa, entre paréntesis, la gente con SIDA es promiscua, interpretó unos hechos de manera inadecuada. El silogismo se completó con la siguiente conclusión. Entre comillas, él tiene SIDA, por lo tanto es promiscuo, y no tiene autoridad moral para hablar de la sexualidad como lo hace. Gran parte del tiempo generamos deducciones equivocadas. Es claro que no somos los mejores estadísticos naturales, ni los mejores razonadores. Un gesto, una mirada, un ademán o un silencio pueden ser mal percibidos si existen creencias rígidas que orienten nuestro pensamiento. El prejuicio es una enfermedad en cualquiera de sus formas, y los errores de interpretación su consecuencia obvia. Los sesgos perceptivos te hacen ver lo que no es.
Te obligan a llegar a conclusiones equivocadas, donde tú eres el centro de todo. Es verdad que no hay percepción totalmente descontaminada, pero de todas maneras hay que intentar viciarla lo menos posible. La mejor estrategia para combatir el sesgo perceptivo es la verificación consciente, que consiste en revisar las premisas de las cuales partes y examinar el proceso por el cual llegas a ciertos resultados. Las generalizaciones apresuradas son peligrosas porque siempre hay excepciones a la regla que puedes ignorar. Lo ideal es, como verás más adelante, lentificar el proceso perceptivo, observarlo como si se tratara de una película en cámara lenta, estudiarlo paso a paso para no dejar entrar la distorsión. Las profecías autorrealizadas. La profecía autorrealizada es la mayor expresión del autoengaño. El mecanismo es como sigue. Parto de una profecía o anticipación de algo que va a ocurrir. Después, hago todo lo posible para que la profecía se cumpla. Entre paréntesis, casi siempre de manera no consciente. Y finalmente concluyo que la profecía se cumplió. Entre comillas, yo dije que esto iba a pasar. Por ejemplo, profecía. Pienso que alguien no me quiere o le caigo mal. Conducta confirmatoria. Me alejo o trato de manera seca y antipática al otro, anticipándome al rechazo. Consecuencia confirmatoria. La persona responde a mi trato antipático de manera indiferente o poco amable. Ratificación de la profecía. Concluyo que yo tenía razón, que definitivamente no le caigo bien. La secuencia es totalmente autoconfirmatoria. Damos por sentado lo mismo que queremos demostrar y alteramos los datos para que concuerden con las hipótesis. Recordemos que los esquemas siempre intentan autoperpetuarse, sean buenos a malos, y esta es una de sus maneras preferidas. En ocasiones, las profecías autorrealizadas obran de manera más elemental, pero no por ello menos perjudiciales para la persona. Recuerdo el caso de un hombre hipocondriaco que comenzó a tener pensamientos recurrentes sobre la posibilidad de desarrollar cáncer en uno de sus testículos. En especial le preocupaba el izquierdo, el cual se palpaba continuamente para asegurarse de que no estuviera más grande, entre comillas. El problema era que la manipulación lo inflamaba y terminaba por confirmar su hipótesis. Una mujer con un trastorno de la personalidad narcisista que ocupaba un importante puesto diplomático reforzaba su esquema de egolatría rodeándose de personas admiradoras para confirmar que ella era un ser muy especial, entre comillas. Cuando asistía a una reunión, llegaba como un pavo real. De entrada, excluía a las personas que no reconocían su estatus y solo se rodeaba de aquellas que le rendían pleitesía. Después se dedicaba a alardear sobre sus logros para que los adeptos la halagaran. Su conclusión era desconcertante. Entre comillas, no es culpa mía, doctor. Yo no estoy exagerando nada. Es la gente la que me considera especial. Ellos son los que me alaban y exaltan mis virtudes. Y si lo hacen, por algo será. Una mujer mayor con un esquema de debilidad, es decir, de personalidad dependiente, había pasado toda la vida pidiendo ayuda y dando la imagen de fragilidad, lo que hacía que la gente la socorriera y la tratara como una persona frágil. Esto reforzaba inevitablemente la dependencia. Cuando pidió cita conmigo, me expresó así su motivo de consulta. Entre comillas, quiero cambiar. Ya estoy harta de que todo el mundo me vea como una mujer incapaz de manejar mi vida.
Mi sugerencia se concentró en la profecía autorrealizada que ella utilizaba de manera inconsciente. Entre comillas, usted es la que genera la reacción de lástima en la gente. Ya no alimente esa idea, ya no proyecte esa imagen de flaqueza e inseguridad para que el círculo vicioso se empiece a romper. Tome conciencia del mecanismo de autoperpetuación en el que está atrapada y el cambio no demorará en llegar. Un joven adolescente con un esquema de incapacidad para el estudio, a la hora de elegir la carrera universitaria, se presentó a las universidades más difíciles sin estudiar lo suficiente y a profesiones que no le interesaban demasiado. Obviamente, su profecía se cumplió a la perfección. Entre comillas, yo no soy bueno para estudiar. Cuando se le hizo ver que su comportamiento era estadísticamente sospechoso, entre comillas, ya que había hecho todo lo posible para fracasar, el joven se sorprendió. Después de un tiempo, recorrió el camino inverso. Estudió mucho, se presentó a una universidad asequible y eligió la carrera que más le gustaba. Hoy es un exitoso economista, amante de su profesión. Si tienes problemas interpersonales, es probable que estés utilizando algún tipo de profecía autorrealizada. Pregúntate, ¿de qué manera puedes estar alimentando la controversia con alguien? ¿O hasta dónde eres responsable de que las cosas no funcionen? Primero, determina cuál es tu creencia de base, lo que piensas de él o de ella, y luego revisa si le has dado la oportunidad. Limpia a la relación. En ocasiones, le ponemos trampas a la gente que no queremos para alimentar la inquina. Se lo merece, entre comillas. Te dije que era una mala persona, entre comillas. La rabia que se alimenta a sí misma es como una epidemia. El nicho afectivo-emocional que habitamos suele estar determinado en gran medida por nuestros propios comportamientos. La mejor manera de pelear contra la profecía autorrealizada es darles una oportunidad a los hechos sin nuestra interferencia. Que la vida decida. Las estrategias evitativas y compensatorias. Las estrategias de evitación también ayudan a la autoperpetuación de los esquemas negativos, aunque de una manera más indirecta que las profecías. La psicología humana se mueve en una contradicción esencial. Mientras de que manera consciente queremos dejar de sufrir y eliminar las creencias irracionales responsables de nuestro malestar, de manera no consciente fortalecemos nuestros esquemas negativos, evitando cualquier confrontación que los ponga a tambalear. Es como si viviéramos con un enorme y furioso perro, al cual le tuviéramos miedo, y aún así lo alimentáramos para que cada día estuviera más fuerte y grande. Un caso típico es el de las personas que sufren de trastorno de pánico, es decir, miedo al miedo, a perder el control, a enloquecer o a padecer un infarto. Quienes teóricamente desean eliminar el temor que los agobia y acabar de una vez por todas con el sufrimiento, pero en la práctica, cuando deben enfrentar realmente el miedo, prefieren evitar el encuentro porque la sensación es desagradable. Así, cada vez que escapan, la angustia crece y se fortalece. Durante toda su vida, Yolanda mostró un gran temor a la soledad afectiva, lo que generó en ella una necesidad imperiosa de estar acompañada siempre por algún hombre. Por ejemplo, planeaba qué cosas hacer los fines de semana hasta con un mes de anticipación porque no soportaba la soledad de un viernes o un sábado por la noche. Reproduzco parte de una entrevista con ella. Yolanda, ya no aguanto más. Quisiera que no me importara estar sola. Tengo una amiga que disfruta la soledad. No sé cómo hace, pero es feliz estando en su casa.
Me gustaría ser así. ¿Cree que yo también pueda desprenderme de la obsesión de tener que buscar compañía todo el tiempo? Terapeuta. No podría asegurártelo, pero es posible. Un buen comienzo sería estar sola a propósito, para ver si es tan horrible como piensas. Yolanda, no tengo dudas, es horrible. Con solo pensarlo me angustio. Terapeuta. Te entiendo, pero quizá no haya otra forma. Podemos disminuir el impacto y hacer que no te duela tanto el enfrentamiento, pero tarde o temprano hay que exponerse a la soledad para vencer el miedo que te produce. Yolanda, debería haber una especie de pastilla antisoledad, algo que la anestesie aún. Terapeuta, activar el esquema es incómodo. Yolanda, me da miedo. Es como meterme en la boca del lobo. Terapeuta, sin embargo, es un lobo que no muerde, gruñe, aúlla, muestra los dientes, pero no ataca. Maquiavelo decía que los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. Yolanda, usted tiene razón. Toda mi vida he evitado enfrentar el problema, pero la sola idea me da miedo. Terapeuta, de acuerdo, pero debes tomar conciencia de que tú misma alimentas y fortaleces el esquema cuando evitas enfrentarlo. Cada vez que escapas a la soledad, pierdes la oportunidad de cuestionar la irracionalidad de tu creencia. No digo que te vuelvas fanática del aislamiento, porque en tal caso serías un esquizoide. A lo que me refiero es a que le abras un espacio en tu vida a la soledad para que puedas hacer contacto con ella y experimentarlo. Eso te permitirá atacar los pensamientos negativos que más utilizas y que tanto daño te hacen. Entre comillas, la soledad es insoportable. Si uno está solo, es porque nadie lo quiere. O, siempre me quedaré sola. ¿Para qué enamorarme si me van a dejar? Se trata de eliminarlos y reemplazarlos por otros más adaptativos. Yolanda, pero ese cambio supone estar sola. Terapeuta, así es. Durante un tiempo va a ser incómodo, no horrible o espantoso, sino molesto. Entre paréntesis, horrible sería que te torturen clavándote astillas bajo las uñas, o que te obliguen a morir de sed o hambre. Pero ¿no crees que se justifica sufrir un poco ahora, para luego poder vivir más tranquilamente? Yolanda, pero es muy duro. No quiero estar sola. Terapeuta, insisto, cada vez que evitas el esquema, éste se fortalece, tu debilidad se hace más evidente y las creencias disfuncionales se perpetúan. ¿No es mejor arriesgarte? Yolanda, no sé, debo pensarlo. Tengo que analizar lo que me dijo. La pregunta que surge es evidente. ¿Qué debía analizar, entre comillas, tanto mi paciente? ¿Acaso no era obvio? Yolanda no tenía otra opción que tomar el toro por las astas si no quería continuar inmersa en la patología y el dolor. Por desgracia, pese a los intentos terapéuticos, ella prefirió seguir estancada y perpetuar su esquema de abandono-soledad mediante la evitación crónica. No soportó el chuzón del cambio, no fue capaz de enfrentar la soledad cara a cara. El cambio asusta e incomoda. Un joven ejecutivo prefirió perder su trabajo a tener que enfrentar el miedo de hablar en público. La evitación se impuso sobre la razón. En otro caso, una mujer aceptó resignadamente estar subutilizada en un puesto mediocre durante gran parte de su vida por miedo a equivocarse. La evitación pudo más que la lógica del afrontamiento. Ambos antepusieron el alivio del escape a la posibilidad de desaprender las viejas ideas que tanto daño les habían causado, así fuera incómodo o doloroso.
Hay un sufrimiento inútil que implica el estancamiento irracional y un sufrimiento útil que nos hace ver las cosas como son para luego modificarlas. La conclusión es clara. La conducta de evitación fortalece los esquemas negativos porque impide su confrontación con la realidad. Es una forma indirecta de autoperpetuación, ya que se pierde la oportunidad de desaprender lo malo, entre comillas. Estrategia compensatoria protectora. Una forma especial de evitación son las estrategias compensatorias, es decir, comportamientos que sirven para restablecer o equilibrar de alguna manera aquello que no nos gusta de nosotros mismos. Quienes usan estas estrategias pretenden ocultar el problema haciendo alarde de todo lo contrario. Por ejemplo, si debido a un esquema irracional de incapacidad considero que soy poco inteligente, puedo compensar, entre comillas, el déficit que creo tener incrementando exageradamente la dedicación al estudio, y así evitar que se manifieste la supuesta incapacidad intelectual o que los demás se den cuenta. Muchos nerds son producto de este mecanismo. Si soy una persona con un esquema patológico de dependencia y por lo tanto temo perder la fuente de seguridad de mis amigos y o pareja, puedo optar por mostrarme especialmente fuerte y seguro para ser considerado un líder. Si tengo un esquema irracional de defectuosidad, vergüenza y me considero feo, puedo rechazar a las personas atractivas y rodearme de personas muy feas para disimular mi fealdad. Entre paréntesis, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Dependiendo del aprendizaje que hayamos tenido y nuestra historia personal, cada quien genera su propio estilo compensatorio. Por ejemplo, ante un esquema de incapacidad intelectual, de acuerdo con la historia previa de aprendizaje, una persona podría haber desarrollado dos estrategias compensatorias opuestas, pero orientadas a un mismo fin. A. La que ya vimos de intensificar la autoexigencia para compensar, entre comillas, la supuesta inutilidad, volviéndose muy estudiosa. O B. Reducir las metas personales y las aspiraciones al mínimo de exigencia para asegurar que el éxito, entre comillas, siempre esté presente. Así no sea auténtico y veraz. Dos extremos de un mismo continuo. Veamos algunos casos típicos. Esquema: soy inútil. Estrategia compensatoria: ser autoexigente y excesivamente responsable. Esquema: soy poca cosa. Estrategia compensatoria: mostrarse brillante y prepotente. Esquema: soy un fraude. Estrategia compensatoria: mostrarse antipático para evitar que se le acerquen y lo descubran. Esquema: soy vulnerable a las enfermedades. Estrategia compensatoria: estar pendiente exageradamente de la salud y visitar muchos médicos o estudiar medicina. Esquema: no soy atractivo. Estrategia compensatoria: concentrarse en actividades intelectuales y criticar a las personas bellas físicamente por superficiales, entre comillas. Esquema: soy inseguro y tímido. Estrategia compensatoria: convertirse en autoritario y cascarrabias. La premisa es como sigue, entre comillas. Si utilizo las estrategias compensatorias, será menos probable que el esquema o la creencia negativa se haga realidad. Mediante esta forma de evitación oculto el problema, creo una coraza que impide que mi incapacidad o aquello de lo que me avergüenzo, entre paréntesis, la pesadilla personal,
se manifieste o al menos no se note. Cargamos con nuestras patologías y aprendemos a soportarlas siempre y cuando no se hagan evidentes. La evitación en cualquiera de sus formas nos mantiene adormilados y nos impide despertar a la verdad. Despertar es la clave. ¿Qué prefieres? ¿Ser un tonto feliz o una persona sagaz y despierta, con los pies en la tierra y soportando las angustias de la vida? ¿Tonto feliz o sabio infeliz? La primera película de la serie Matrix mostró claramente esta disyuntiva. Vivir en un mundo irreal de apariencia y hedonismo virtual, o aterrizar en la más cruda realidad, siendo lo que uno es de verdad. ¿Qué elegirías? La evitación originada en el miedo, entre paréntesis. Existe una evitación basada en la prudencia que sí es recomendable. Patrocina la patología, ya que vuelve intocable los esquemas negativos. Les crea un hábitat cómodo para que prosperen y echen raíces. Impide la aplicación del antivirus. Los cuida. Lo incomprensible, tal como dije antes, es que el esquema que tanto cuidamos y mantenemos es el mismo que queremos eliminar. La mejor actitud para vencer la evitación crónica es, entre comillas, aceptar lo peor que pueda ocurrir y alejarse un poco del principio del placer. Aceptar que el cambio te va a doler, que será incómodo. Ver la verdad de tu vida y establecer una lucha a muerte con aquellas teorías responsables de tu sufrimiento. Tocar fondo a veces es útil para muchas personas, ya que el pensamiento que surge en tales condiciones es liberador. Me cansé de sufrir, acepto lo peor. No puedes solucionar un problema que se mantiene oculto, y aunque esto parezca obvio, la mayoría de nosotros preferimos tapar el sol con el dedo. Es paradójico. Alimentamos la fuente de nuestra desdicha y no hacemos más que quejarnos. 3 casos de economía cognoscitiva. Caso 1. Recuerdo el caso de un paciente cuya obsesión giraba alrededor de la idea de que, entre comillas, todos los franceses huelen mal. Para colmo, trabajaba en una multinacional repleta de franceses, lo que agudizaba sus síntomas. Luego de reordenar su experiencia a través de la autoobservación, descubrió que olía a sus compañeros de trabajo constantemente, a veces de manera invasiva, lo cual hacía resaltar los olores desagradables. Si metemos las narices donde no debemos, es seguro que cualquier ser humano olerá mal. Entre paréntesis, sesgo atencional. B. Salía a trotar con algunos de ellos, los retaba a correr duro, y luego los olía. Entre paréntesis, profecía autorrealizada. C. Cualquier olor extraño en el ambiente se lo atribuía a la falta de aseo de sus compañeros. Entre paréntesis, sesgo perceptivo. Y D. En ocasiones cuando comía, se acordaba de, entre comillas, los malos olores, lo que hacía que la comida le produjera asco. Entre paréntesis, sesgo de memoria. Cuando al fin comprendió que era él, con su modo de procesar la información, el responsable directo de su desdicha olfatoria, pudo aprender a manejarlo de una manera más racional e inteligente. Caso 2. Una señora con 2 hijos pequeños había creado un doble esquema negativo frente a su desempeño como madre. Entre comillas, soy mala mamá y, entre comillas, mis hijos fracasarán en la vida por culpa mía. La observación y la reorganización de la experiencia arrojó que se sentía responsable directa de cualquier cosa que le pasara a sus hijos, desde un resfriado hasta una caída. Entre paréntesis, atribuciones causales
o sesgo perceptual. B. La sobreprotección hacía que los niños fueran cada vez más inseguros, lo cual redundaba en una fuerte autocrítica. Entre paréntesis, profecía autorrealizada. C. Cuando se acostaba por la noche, rumiaba los pensamientos negativos y recordaba todos los errores que había cometido como mamá en el día. Entre paréntesis, sesgo de memoria. Y D. Evitaba cualquier situación nueva por miedo a que su ineficiencia maternal, entre comillas, se hiciera manifiesta. Entre paréntesis, estrategia evitativa. Con este montaje, el esquema de ineficiencia como mamá no solo se reforzaba día a día, sino que era imposible de abordar. Al darse cuenta de cómo funcionaba, gracias a la autoobservación, quedó profundamente sorprendida. Soy una especie de idiota masoquista. Yo misma me encargo de reforzar la creencia que me hace sufrir. Aunque la eliminación del esquema negativo requirió de más citas, el insight de la autoobservación fue definitivo. Caso 3. Un señor mayor bastante conservador y con una marcada homofobia supo que uno de sus mejores amigos era homosexual. A partir de ese momento, toda su mente comenzó a trabajar al servicio de un esquema homofóbico. El hombre comenzó a interpretar cualquier aproximación de su amigo como malintencionada. Veía conductas afeminadas donde no las había, entre paréntesis, sesgos perceptivos. Se volvió extremadamente rudo para demostrar que él sí era un hombre de verdad, entre comillas. Entre paréntesis, estrategias compensatorias, defensivas. Y desarrolló una pesquisa histórica tratando de recordar conductas sospechosas de homosexualidad, entre comillas, de su compañero de andanzas. Entre paréntesis, sesgos de memoria. Solo pudo retomar su amistad en paz cuando dejó de alimentar la creencia discriminatoria frente a la homosexualidad en general y a su amigo en particular. ¿Para qué la mente? Antes de analizar las posibles alternativas para pensar bien, entre comillas, y contrarrestar la tendencia de la mente a autoperpetuarse, es importante interrogarse sobre el por qué y el para qué de la mente. Aunque no hay respuestas definitivas al respecto. Con fines ilustrativos, me referiré a dos posiciones opuestas: la evolutiva científica y la trascendente espiritual. 1. La mente como resultado de la evolución. El núcleo de la mente es el yo, el sentido de identidad que exige protección y mimos. No solo se trata del principio de supervivencia, entre paréntesis, el yo que se niega a desaparecer, sino el principio de placer, entre paréntesis, el yo que necesita ser contemplado. Aunque no hay pruebas fehacientes, es posible que hace unos 100.000 años la mente de nuestros antecesores, entre paréntesis, Homo sapiens y Homo sapiens neanderthalensis, fuera menos pervertida, más libre y saludable que la nuestra actual. Quizás, a medida que nos fuimos alejando de la naturaleza y entrando de lleno a la cultura civilizada tecnológica, la lucha honesta, entre comillas, por subsistir, entre paréntesis, alimentación, procreación, territorialidad, fue cediendo paso a otro tipo de disputa, más orientada a satisfacer necesidades de tipo psicológico, de dudoso valor adaptativo. En algún momento, pasamos de la autoconciencia a la autoexaltación, del saber al ego.
Hay acuerdo entre los psicólogos y los antropólogos en que la mente moderna evolucionó por la necesidad de resolver los problemas que tuvieron que enfrentar nuestros antepasados recolectores y cazadores. Somos la especie con menos recursos físicos para la supervivencia, y fue gracias al desarrollo de la inteligencia humana que pudimos sobrevivir. Recientemente, en un programa de Animal Planet, pude presenciar el nacimiento de un elefante en cautiverio. Lo que más me llamó la atención, además de lo sobrecogedor del nacimiento en sí, fue que a los pocos minutos el pequeño, entre comillas, animal de 150 kilos ya estaba de pie y listo para desplazarse sin ayuda. En la mayoría de los centros urbanos, el nacimiento de un bebé humano tiene lugar en un hospital, con equipos ultramodernos y rodeado de profesionales especializados. La comparación es obligada. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que un hijo se independice y ande solo, entre comillas, por la vida? En la clase media y media alta latinoamericana, unos 25 años. En la cultura anglosajona, 16. Sin embargo, los que somos padres sabemos que la sobreprotección no se acaba nunca. Para Zubiri, la inteligencia humana, entre paréntesis, mente, cumple una función elemental y primaria, estrictamente biológica. Hacer viable a un ser que de otro modo estaría llamado a la extinción. Somos producto de un esfuerzo sostenido de la naturaleza para que podamos vivir. La posibilidad de pensar no se me hace tanto un don que hay que agradecer, entre paréntesis, en el sentido de gracia o dádiva, como un privilegio que hay que aprovechar. El problema no es el pensamiento en sí, sino cómo lo usamos. Podemos hacer que toda la historia que nos precede se justifique en la persona que somos, pensando bien y afinando la mente. 5 preguntas. ¿Cuánto tiempo real malgastas en conservar una buena imagen, entre comillas, para que los demás te admiren? ¿Cuánta energía inviertes diariamente en tratar de ser el o la mejor, entre comillas, para ubicarte por encima de la gente que te rodea? ¿Te comparas mucho? ¿Cuánto tiempo te quita la envidia, la ambición, la codicia? ¿Millones de años de evolución para esto? La mente es difícil de satisfacer porque exige demasiado, porque vive atrapada en un mundo virtual, alimentando de manera obsesiva la ilusión de que ella es eterna e indestructible. ¿Qué hacer entonces? Liberarse y liberar la mente. Obligarla a que se observe a sí misma en toda su crudeza, que vea lo absurdo, lo inútil y lo peligroso de su manera de proceder. Autoobservación constante y sistemática. 2. La mente como manifestación de lo trascendente. Gran parte de la tradición espiritual antigua sostiene que la mente no solo nos ha servido para sobrevivir, sino que además cumple un papel trascendente, en tanto nos pone en un plano espiritual. Alan Watts lo explica así. Entre comillas, el individuo es una apertura a través de la cual toda la energía del universo toma conciencia de sí misma. Entre paréntesis, página 175. Y luego agrega, entre comillas, en la contemplación, el hombre se descubre como entidad inseparable del cosmos total, tanto en lo concerniente a sus aspectos positivos como en sus facetas negativas. Entre paréntesis, página 190. Según este autor, vinimos al planeta, o mejor, salimos de él, para cultivar la capacidad de ver y asombrarnos, gracias a la autoconciencia.
Somos testigos de la vida. Los recolectores primitivos quizás tuvieron esa opción y posiblemente alcanzaron a ejecutarla de manera precaria. En otro de sus textos, Watts afirma, entre comillas, somos los ojos del cosmos. Es decir que, en cierto modo, cuando miramos profundamente a alguien a los ojos, estamos mirando en lo hondo de nosotros mismos. Entre paréntesis, página 108. Y posteriormente inventa un verbo, entre comillas, yoificar. El universo, yoea, entre comillas, es decir, genera yoes, seres humanos, manifestaciones de energía integrada con la capacidad de pensarse a sí mismos, a través de los cuales el cosmos toma conciencia de su propia existencia. El universo es joven y está creciendo, y en este avance se une a nosotros porque nos necesita para pensarse a sí mismo. Esta afirmación está de acuerdo con aquellas tradiciones filosófico-espirituales que afirman que formamos parte de una mente o una inteligencia universal. Tao para Lao Tse y Chuan Tzu, Logos para Heráclito, el todo para la sabiduría hermética, Brahma para la tradición hinduista. Según la sabiduría perenne, todo está vivo, todo es mente. Somos la expresión espontánea de la vida. Cada uno de nosotros forma parte del mismo principio único que se refleja en la autoconciencia. Somos laboratorios de autoobservación, nómadas, seres individuales dotados de mente. ¿Chispas de divinidad? Algunos creen que sí. Por mi parte, prefiero adoptar una postura más agnóstica. Hace algunos años le pregunté a un Swami, ¿podría usted explicarme por qué apareció la mente en la evolución? Mi pregunta tenía veneno. En realidad, mi joven arrogancia quería poner a prueba el conocimiento científico del hombre. El monje no se inmutó. Pensó un rato, acomodó su túnica y me respondió con una sonrisa, entre comillas, para ayudar a otros, para ayudar a otros. Ese día comprendí que debía releer a Darwin, y todavía lo hago. La cuestión queda abierta. Si la mente en verdad fue un medio para que el hombre pudiera hacer contacto con una esencia básica y universal de la cual está compuesto, ¿cuándo y por qué desviamos el rumbo? Si la misión, tal como creían algunos místicos, era ser observadores y coautores de la creación, ¿dónde nos perdimos? Probablemente cuando la mente quiso ser un fin en sí misma, quizá cuando inventó el ego. No importa qué creas o qué religión profeses, la herramienta principal para desarrollar tu potencial humano es la mente. Los meditadores budistas saben bien de lo que hablo. A veces les pregunto a mis pacientes, ¿para qué está usted viva o vivo? Tantos siglos de evolución, ¿para qué? ¿Para vender salchichas, zapatos o automóviles? ¿Trabajar 12 horas diarias y después dormir? ¿Para qué estás vivo o viva? Es una pregunta sobre tu sentido de la vida. Y solo podrás responderla cuando desarrolles tus talentos naturales, esas cualidades que te son propias e irreproducibles. Pero también parece haber un sentido compartido, un talento humano universal. Somos capaces de pensar sobre lo que pensamos, entre paréntesis, metacognición, y allí la mente adquiere un significado especial. Ver lo que es. La mente debe liberarse de sus ataduras. Una mente sin autoengaño es más lúcida y penetrante y permite ver las cosas como son, entre comillas. ¿De qué otra manera podríamos resolver nuestros problemas
si no es estando en contacto con la verdad de los hechos? Ven y mira, entre comillas, decía Buda. Nunca dijo ven y supón, ven e inventa, o ven e interpreta. Solo ven y mira, no más. La realidad se impone. La moderna terapia cognitiva parte de un supuesto similar. Por ejemplo, si alguien tiene problemas de autoimagen y cree que es desagradable físicamente, la distorsión, entre comillas, estaría determinada porque el físico real de la persona no concuerda con su autopercepción. Hay una alteración de la realidad. Pero, ¿y si el sujeto tuviera razón y en verdad fuera muy feo, entre comillas? Entonces no habría distorsión, ni nada que corregir. Más bien la persona debería aceptarse como es y o revisar su escala de valores en lo que respecta a la apariencia física. Tanto si hay sesgos cognitivos como si no los hay, el criterio último, entre paréntesis, o el punto de partida, es la realidad. Partir de lo que es, quedarse en lo que es y resolverlo o aceptarlo. La salud mental implica balancear ambos aspectos. Mis ideas, entre paréntesis, el mundo subjetivo, y los hechos, entre paréntesis, el mundo objetivo. Empezamos a funcionar mal cuando la mente empieza a desligar sus creencias y opiniones del mundo real y palpable. Este desbalance enferma. El principio, tal como lo he dicho antes, opera así. La realidad tiene una propiedad correctora sobre nuestras distorsiones y sesgos, siempre y cuando la dejemos obrar libremente con toda su fuerza y contundencia. La realidad es curativa per se. Si somos capaces de dejar que la experiencia penetre hasta la base de datos sin excusas, eso atestiguan las técnicas de exposición, entre paréntesis, en los que se lleva al paciente a que se enfrente directamente con los hechos. La autoobservación, entre paréntesis, el sujeto se mira a sí mismo de manera equilibrada y objetiva. Y la meditación. Si la mente se autoengaña, es muy difícil que tu potencial humano se manifieste. Por eso, si logras desmontar los mecanismos de protección psicológico en los cuales te has escudado, podrás verte a ti mismo como realmente eres. Los que ya han transitado el sendero de la sabiduría pueden darnos algunas indicaciones valiosas para iniciar nuestro propio camino, pero solo son sugerencias. El camino del recto entendimiento, tal como lo sostenía Buda, solo se logra, entre comillas, si enciendes tu propia lámpara. En sus palabras, los grandes señalan la ruta, pero uno debe seguirla por sí mismo, entre comillas. En cierta ocasión, asistí a un powwow, una práctica de meditación de preparación para el buen morir. Durante 4 días, un grupo de personas y yo estuvimos bajo la orientación del lama Ole Nidal, con el fin de aproximarnos a una comprensión profunda del significado de la muerte. Sin embargo, pese a la buena actitud del lama y sus ayudantes, yo mostraba cierta prevención. Me parecían demasiadas meditaciones y budas para imaginar. Pero todo cambió a la hora de tomar refugio, que es el proceso de volvernos hacia adentro de nosotros mismos. Y empieza con el descubrimiento de nuestro propio potencial ilimitado. Tomar refugio es el primer paso en el camino budista hacia la liberación interior. También es una protección, entre comillas, y un bautizo, entre comillas, según nuestra verdadera esencia. Uno a uno fueron pasando los asistentes,
yo incluido. Cuando llegó mi turno me aproximé a regañadientes y con una alta dosis de escepticismo. El maestro unió su frente a la mía y puso su mano en mi pecho para sentir los latidos de mi corazón. Así permaneció por unos segundos. Luego me miró a los ojos y me bautizó, entre comillas, con un nombre que se suponía representaba mi esencia. Entre comillas, León todo bondadoso. Cuando mis compañeros supieron de mi nombre dármico, soltaron un aplauso espontáneo, acompañado de carcajadas, ya que según ellos, el nombre me describía a la perfección. Los días que siguieron a ese evento fueron muy especiales para mí. Reflexioné mucho sobre el supuesto, entre comillas, león todo bondadoso que habitaba en mí, lo fuerte y blando, cómo mi manera de ser fluctuaba entre una faceta y otra, o incluso cómo entraban en contradicción. Además, por primera vez en mi vida, sentí que no tenía nada que ocultar a nadie, porque mi mundo interior era de dominio público. El ama Ole me abrió una puerta, me mostró dos características de mi ser que habían pasado totalmente desapercibidas por mi sesuda mente. De manera similar a cómo el ama pudo captar mi esencia sin distorsiones de ninguna índole, cada uno puede descubrirse a sí mismo si la mente se flexibiliza y decide mirarse a sí misma tal cual es, así duela.